y a todos. En primer lugar, después de unos buenos días que no he podido estar con ustedes, hoy retomo esta clase. En un ratito seguramente se va a activar mi cámara y quisiera hacerles algunas preguntas en función de lo que estuvieron desarrollando días pasados. Bueno, si me escuchan con la voz tomada es porque al final del viaje me tomó una gripe, bueno, no muy fuerte, pero en fin, así que vamos a tratar de hacer esta clase lo más práctica posible, sobre todo por ustedes que no pudieron estar conmigo en las últimas semanas. Según el reporte que me dieron las profesoras, ya llegaron hasta la lección 8ª. ¿Es correcto el dato? Sí, doctora, hasta adopción. ¿Terminaron la 8ª? Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora, te escuchamos. Sí, estoy consultándoles si terminaron la 8ª porque la 6 trata sobre la tutela. Vamos a poner acá el programa. Por supuesto que todo lo referente a la adopción que tiene la parte de fondo y de forma es muy importante. Por eso estoy preguntando si pudieron concluir, de modo que yo pase directamente a la lección 9ª que trata sobre el trabajador adolescente. En la 6ª, según me reportaron, ustedes desarrollaron ya la lección referente a la tutela. En la 7ª, lo que refiere a la promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia con las medidas de cuidados alternativos y la adopción que ya inicia ahí a través de la ley 6.486 del año 2020. Entonces, ahí tiene como 4 núcleos temáticos importantes. El primero, que trata de la promoción y protección a vivir en familia. El segundo, que trata del programa y modalidades de cuidado alternativo. El tercero, del procedimiento judicial. Y el cuarto, de la reintegración familiar. Y posteriormente viene ya la lección 8ª, referente a la adopción de niños, niñas y adolescentes, donde, como les decía, está la parte sustantiva o de fondo, con la definición, los principios procesales, también de determinación, digamos, de los sujetos que forman parte de este proceso, como las personas adoptantes, cuáles son los requisitos, impedimentos y excepciones, y luego el procedimiento judicial propiamente que viene a ser el modo en que se desarrolla el proceso con las reglas propias de la competencia del juzgado, las partes en el procedimiento, los plazos, los sujetos procesales, que eso también es muy importante definir, y los casos de adopción internacional. También es importante la cuestión referente al registro. Según el reporte que tengo, ustedes ya dieron esto, ¿es correcto? Sí, doctora, es correcto. Bueno, un ratito porque no... Aquí. ¿Tienen alguna duda de todo esto que acabo yo de mencionar que tuvieron que haber desarrollado o les quedó claro? Yo estoy muy contenta porque, bueno, siempre las personas que son invitadas por la cátedra son personas que manejan muy bien todo lo referente a los temas, como son el profesor Arnaldo Martínez Rosano y la profesora Pili Rodríguez, quien es jueza de la niñez y la adolescencia en la ciudad de Luque. Entonces, tienen por ese lado asegurado el desarrollo de los contenidos. Pero pregunto si les quedó alguna duda, si hay alguna cuestión que quieran acentuar. Tal vez no precisamente hoy, porque hoy voy a iniciar ya con la lección 9ª y mi idea es terminar pasado mañana miércoles, Dios mediante, con la 10ª, todo lo que es el Sistema Nacional de Protección.
de modo que ya solamente vienen los repasos ulteriormente antes de la segunda evaluación. ¿Les parece bien? Sí, doctora. La doctora Pili fue bastante clara en sus explicaciones. Qué bueno, Derlis. Rebeca, ¿decías? Rebeca, ¿decías algo o me pareció nomás? No, decía sí, profesora. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar con la novena. ¿Quieren prender sus cámaras, por favor, las personas que están con posibilidad de hacerlo? Marcelo, levantaste la mano. Adelante, Marcelo. Bueno, le veo al señor Carlos Aguilera. A ver, ¿quién más? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Lilian Rocío Alvarenga. Paulina Espínola Cañete. Joana Montserrat Espínola Salinas. Oscar Ramón Velázquez Martínez. Rebeca Olmán Duarte, María Belén González, Luis Alberto Duarte. Bueno, muy bien. Quería verles un poco porque ustedes saben que no es tan agradable estar al otro lado sin ver ningún rostro. A veces no sabemos si la persona está o no está y verles después de unos cuantos días, bueno, ya me tranquiliza saber que están del otro lado. ¿Están bien? ¿Anda todo bien por aquí? ¿Sí? Firme y digno, profesora. Bueno, ahí le veo a Fidelino muy bien acompañado de una pequeña. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo decirle? Hoy es mi cumple, profe. Feliz cumpleaños. ¿Cómo te llamas? Martina. Martina, pero qué bonita sos, Martina. Bueno, que pases lindo tu cumple. Felicidades. De mi papá. Ah, con tu papá. Qué bueno. Felicidades también para tu papá, entonces. Gracias, Para profe. ti. Mi amable. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Yo voy a proyectar la unidad novena. Es una unidad también muy interesante que trata sobre el trabajador adolescente. Y esta unidad ustedes pueden encontrar, aparte del PowerPoint que siempre compartimos, en el código de la niñez y la adolescencia, en el capítulo correspondiente al trabajador adolescente, y se complementa con algunas normas del código laboral, en lo que no esté expresamente o en lo que no está expresamente establecido en el código de la niñez y la adolescencia. Bueno, yo voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir si pueden ver. Y ya si quieren apagar sus cámaras pueden hacerlo y luego me hacen las preguntas correspondientes en la medida en que vayamos avanzando con el desarrollo. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de adolescente trabajador o de la persona adolescente trabajadora, nos ubicamos en el contexto etario, es decir, la edad de la persona, en este caso, de 14 años a 17 años. Hasta, acuérdense que de 0 a 13 años la persona es niño o niña, de 14 a 17 es adolescente y de los 18 en adelante es persona adulta. Hay un marco normativo nacional y hay un marco normativo internacional que rige todo lo referente a los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras adolescentes. Y anclamos en la Constitución Nacional de 1992, en primer lugar, por orden jerárquico, ya ustedes saben del artículo 137 de la misma Carta Magna. Luego nos vamos a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño y de la niña de 1989, que fue ratificada por nuestro país por Ley 57 del año 1990. Luego nos vamos al Convenio 138 del año 1973 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado por Ley 2332 del año 2003,
y a otro convenio también de la OIT, número 182 del año 1999, ratificado por ley 1657 del año 2001. Posteriormente ya tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la ley 1680 del año 2001, el Código del Trabajo, que les decía que es la ley 213 del año 1993. Como refería al inicio, el Código del Trabajo viene a complementar o a llenar esos vacíos en los casos en que el Código de la Niñez y la Adolescencia no trate expresamente de algún tema referido a la relación laboral con personas adolescentes. Luego tenemos el decreto 4951 del año 2005, que reglamenta la ley 1680 del año 2001, que refiere justamente a las formas de trabajo infantil o a las peores formas, y por eso también en relación con el convenio 182, sobre todo cuando hablamos del criadazgo, ¿no?, que en ese momento se denominó criadazgo social. Vamos a ver primero entonces qué nos dice la Constitución Nacional. En el artículo 90 vemos que se va a dar prioridad a los derechos de la persona de menor de edad trabajadora para asegurar su normal desarrollo físico, intelectual y moral, y de ahí entonces que se establecen ciertos derechos, garantías y por supuesto los principios que son la base sobre los cuales se desarrollan esos derechos y garantías para que los trabajos desarrollados por personas menores de edad cumplan con estándares mínimos. Esos estándares mínimos tienen que ver también con la edad, tienen que ver con el contexto, es decir, el lugar en el que se va a realizar la prestación laboral, el modo en que se va a realizar la prestación laboral. Y como siempre tenemos el artículo 54 de la Carta Magna, que es como un pivot para nuestra materia, donde está no solamente el principio del interés superior del niño en el último apartado, cuando dice que los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente, sino también que aparece esa triada que referimos, que tiene que ver con la responsabilidad que recae en primer lugar en la familia, luego en la sociedad y finalmente en el Estado, con la obligación de garantizar al niño, niña y adolescente su desarrollo armónico, quiere decir de manera equilibrada e integral en todos los aspectos de su vida, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la explotación, la violencia, el abuso, el tráfico, y que cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de esas garantías y la sanción de los infractores. Paraguay tiene una falencia todavía en relación con estos modos de, digamos, establecer un control de acuerdo no solamente a la edad de las personas trabajadoras adolescentes, sino también al modo, porque esos requisitos que la norma prevé, que vamos a ver enseguida, no siempre se cumplen. Entonces, las responsabilidades también recaen en las CODENIS, que tienen la función, a más del Ministerio del Trabajo, de supervisar esas relaciones. Ahora vamos con la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que, como dijimos, está ratificada por Ley 57 del año 90. En el artículo 32, la Convención proclama el derecho del niño y de la niña a estar protegido contra toda explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o pueda entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Aquí vemos entonces que a partir de ese artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña se desprende un compromiso estatal, que es lo que yo decía o anticipaba, fijar las edades mínimas para trabajar, reglamentar horarios y condiciones de trabajo, estipular sanciones apropiadas para asegurar la efectividad de este artículo. Y eso vamos a ver también enseguida ya en un desarrollo más amplio con base en la norma nacional. Luego teníamos, como dije anteriormente, o tenemos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 138 del año 1973, que refiere a la edad mínima y obliga a los Estados partes como estrategia
a diseñar una política nacional que asegure la abolición efectiva. Eso quiere decir que se erradique de manera efectiva el trabajo infantil. También a determinar y respetar una edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y elevar esa edad de manera progresiva de acuerdo a un nivel que sea compatible con el desarrollo físico y mental de esa persona futura adulta. Entonces, en las estrategias del convenio 138 o entre las estrategias hay que considerar, repito, el diseño de la política nacional para erradicar, abolir el trabajo infantil y luego establecer y respetar la edad mínima de admisión al empleo y también esa edad elevar de acuerdo a su grado. ¿Se acuerdan que hablábamos de la madurez psicofísica? Bueno, entonces habrá que atender aquí a esto. Y hay un principio básico del convenio que es la prohibición del trabajo que interfiera con la educación del niño y de la niña, porque lógicamente no es posible hablar de garantías si no respetamos ese derecho a la educación como fundamental para el desarrollo de la persona humana. Y ya viene luego la edad mínima, donde quiero que atiendan muy bien, por favor, porque no es la misma edad la establecida aquí en el convenio de la OIT que la establecida en nuestra norma interna. Acá en el convenio de la OIT dice 15 años, cuando en nuestro caso Paraguay, que está por eso ahí entre paréntesis, dice decidió 14 años. Y porque quiero que atiendan muy bien, porque a veces en la evaluación se confunden. Entonces, si bien Paraguay adscribe, eso quiere decir se respeta la convención y ratifica el convenio de la OIT, como país, como todos los países, tiene derecho a establecer una reserva, digamos, en función, en este caso, de la edad. Y Paraguay determina la edad de 14 años. Ahora bien, incluso la OIT dice que a partir de los 13 años pueden realizar trabajos ligeros. Eso también le da pie al Paraguay para que bajo ciertos parámetros y existiendo una solicitud de parte de la persona empleadora y con acuerdo de los representantes legales del niño, y sí, niño, porque 13 años, y autorización del Estado a través de la autoridad correspondiente, se pueda excepcionalmente disponer esa edad de 13. Pero, repito, para que no haya equívocos, si bien la OIT establece a partir de 15 y excepcionalmente a partir de 13 para trabajos ligeros, Paraguay dispone a partir de los 14 años. Luego está lo que se denomina trabajo peligroso, todo lo que sea peligroso a partir de los 18 años, que por ejemplo puede ser un trabajo peligroso, el trabajo en las minas, el trabajo subterráneo, se consideran trabajos peligrosos. Entonces por eso es que ahí aparece la edad de 18 años. Y cuando se dice 16 años a condiciones estrictas, en realidad nosotros no podríamos considerar como esos trabajos en minas y en lugares subterráneos como habilitados para el efecto, porque aparecen o se establecen de manera expresamente como prohibidos. No sé si alguien le quiere decir algo o yo nomás escuché un ruidito por ahí. Profe, Sí. recolección de residuos sería peligroso también, profe. Sí, también. Por la contaminación que puede implicar para los pulmones del chico. Bueno, gracias, profe. De nada. Luego están las representaciones artísticas, que allí se establece un permiso individual para personas menores de 15 años de edad y la posibilidad de establecer al principio la edad mínima general en 14 años cuando la economía o servicios educativos son insuficientemente desarrollados. Por eso es que Paraguay, como país subdesarrollado, se acogió a esta posibilidad. Pasamos al siguiente convenio. Por favor, voy a volver atrás para que puedan fijar. No confundir este que acabamos de ver, que es el 138, sobre la edad mínima del año 1973, con este que es el 182, sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, que aparece en la ley 1657 de 2001. Fíjense que para el convenio
182 y para la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña se considera niño y niña a la persona hasta los 18 años de edad inclusive. Ahora, en el caso de los distintos países que tienen esa posibilidad de establecer a partir de qué edad la persona va a ser considerada niño, niña, adolescente y persona adulta, quedan esas reservas que yo les decía. Por eso que para Paraguay se es adolescente desde los 14 hasta los 17. Entonces, lo primero que requiere el convenio 182 de los estados es la erradicación con carácter urgente y prioritario de las peores formas de trabajo infantil. ¿Cuáles son esas peores formas de trabajo infantil? Todas las formas de esclavitud, las prácticas que sean similares o análogas a la esclavitud, como por ejemplo la venta, el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, que antes existía en la época de los romanos, imagínense, y la condición de siervo, o sea, la condición servil, el trabajo forzoso u obligatorio, y acá está incluido el reclutamiento forzoso. Luego tenemos la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción pornográfica o actuaciones pornográficas. Esto sabemos también que en Paraguay sigue siendo un problema. La prostitución infantil, el proxenetismo, más bien, y la explotación en ese sentido de a través de la oferta de niños y niñas para esa prostitución. Luego la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la realización de actividades ilícitas. Por ejemplo, la producción y el tráfico de estupefacientes, o sea, de drogas que puedan servir como vehículo o nexo. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza daña la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Lo que recién preguntaba el compañero de de la recogida de basuras, por ejemplo. Además, no solamente por lo nocivo que puede resultar para los pulmones que están en desarrollo, sino también en la subida, bajada de vehículos, por ejemplo, de los camiones. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que habrá que atender en función de lo que nos dice el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo. Luego ya vamos al Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la Ley 1680 del año 2001. Quiero que no olviden, por favor, voy a volver atrás un segundo, que al hablar de las peores... Un ratito, voy a conectar mi máquina. Un ratito, por favor. Bueno, ahora sí, vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, decíamos, les decía que cuando hablamos del convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, y voy a volver aquí al principio, está este decreto 4951 del año 2005, que reglamenta la ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y refiere justamente a ese convenio 182. O sea, ahí hay que hacer un enlace con ese decreto 4951 del año 2005 que refería a lo que se llama la explotación, o se considera como una explotación, la servidumbre, por ejemplo, vamos a llamarle doméstica, se considera como una de las peores formas
de trabajo infantil. Y se habla del criadazgo social porque bajo la forma, ustedes saben muy bien cómo ocurre en Paraguay, del criadazgo, es decir, criada o criado, se da una manera de servidumbre doméstica. Y esta es se considera una de las peores formas de trabajo o de explotación infantil. Por eso hice este enlace para que ustedes puedan saber de dónde se desprende este decreto 4951 del año 2005 y que se relaciona con el convenio 182 que acabo de presentar. Y ahora sí puedo pasar al Código de la Niñez. En el artículo 25 ustedes tienen que el niño, niña y adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación y contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación, o sea, una actividad nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral. Más o menos, fíjense que reproduce lo que ya establece la Constitución Nacional. Ahora, ¿cuál o qué tipo de actividades pueden resultar peligrosas o pueden entorpecer su educación o pueden ser nocivas para su salud y su desarrollo armónico e integral? Bueno, hay muchas, como les dije, las que son bajo o en lugares subterráneos o en las minas o trabajos nocturnos o trabajos en los que se ponga en peligro el desarrollo psicofísico no solamente por el tipo de actividad, sino también por la producción misma de sustancias o productos que pueden llegar a desarrollar enfermedades. Cuando se alude a los vacíos, es que no establece la norma, el artículo 25, una edad mínima de admisión al empleo, y por eso es que esto se suple, la omisión del Código de la Niñez se suple con ese convenio que acabamos de ver, 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que Paraguay dispuso que para nuestro país la edad mínima de admisión al empleo es de 14 años. Y tampoco en el artículo 25 ustedes van a ver que haya una prohibición expresa del trabajo infantil. O sea, más bien habla en un sentido positivo y no en un sentido digamos, como acá, prohibitivo. Pero eso, por supuesto, no implica que esté autorizado, porque para eso están esos convenios internacionales que además en orden de prelación se encuentran por encima de las normas internas. Bueno, acá vamos a ver un montón de cuestiones muy importantes y que están contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Las normas de protección de la persona trabajadora adolescente. En primer lugar tenemos el ámbito de aplicación. Me voy a detener aquí. ¿Qué quiere decir ámbito? Ámbito es sinónimo de lugar, de espacio en el que se desarrolla una actividad. Ahora bien, en el caso de las personas adolescentes, vamos a ver que se distinguen según modos de trabajo. El primer ámbito es el adolescente o la persona adolescente que trabaja por cuenta ajena. Ya vamos a ver enseguida que esto significa que no realiza una actividad por sí misma esa persona adolescente, sino que tiene una persona empleadora. En segundo lugar tenemos la persona adolescente que trabaja por cuenta propia. Entonces, al revés o en sentido contrario al caso anterior, acá sí la persona no tiene un empleador o empleadora, sino que trabaja por sí misma. Eso no quiere decir que no exista una supervisión, por ejemplo, de sus representantes legales. Simplemente es porque no tiene que hacer una rendición, digamos, ante esa persona empleadora. Y en tercer lugar tenemos el niño y la niña que se ocupan del trabajo familiar no remunerado, pero quiero aclarar que por eso está pintado en un color distinto, este modo de establecer el ámbito de aplicación no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Y aparece así en el Código de la Niñez por un error. Eso es lo que nos dicen las personas que redactaron el Código de la Niñez y la Adolescencia. Un error porque no puede hablarse de niño, no puede hablarse de niña que trabaje, cuando en realidad el niño y la niña no
no tienen la posibilidad de prestar trabajo. Acá tuvieron que haber puesto adolescente que se ocupa del trabajo doméstico. Y además está mal el que diga no remunerado. Atiendan bien, por favor, todo lo que está mal. Está mal que diga niño y está mal que diga no remunerado. ¿Por qué? Porque además ustedes saben en un principio que la gratuidad del trabajo no se presume. De modo que si es una persona adolescente que presta un trabajo doméstico, entonces por supuesto que tiene que estar la persona remunerada. Bueno, entonces, esta es una pregunta frecuente de examen y hay que tener muy claro cuál es el ámbito de aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en relación con la protección de la persona trabajadora adolescente. Repetimos entonces, adolescente que trabaja por cuenta ajena, adolescente que trabaja por cuenta propia y tendría que decir adolescente trabajador doméstico. Pero está mal. Está mal ya en el código. Bueno, luego tenemos las disposiciones generales y en esas disposiciones generales aparecen garantías en el artículo 53 del código, los trabajos prohibidos en el artículo 54 y vamos a ver lo que ya referí también hace un rato, el registro necesario de ese trabajo de la persona adolescente a través de la Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que son las CODENIS que dependen de las municipalidades. ¿Cuáles son entonces las garantías que están dispuestas en el artículo 53? Prevención de salud, libertad, respeto, dignidad, examen médico periódico, asistencia a la escuela, horario de trabajo, participación en organizaciones de personas trabajadoras, capacitación y orientación, ahí tiene que decir profesional. Hay un error y dice proporcional. Esas son las garantías que pueden ustedes además revisar nuevamente en el artículo 53 del código. Luego tienen los trabajos prohibidos que están en el artículo 54, como ya referí varias veces, el trabajo subterráneo, trabajo bajo agua, las actividades peligrosas para la salud física, mental, moral, expendio de bebidas embriagantes, tareas susceptibles de afectar la moral y las buenas costumbres, trabajos ambulantes, peligrosos e insalubres, trabajos que sean superiores a sus fuerzas físicas, trabajos nocturnos y en horas extras. Entonces, para entender mejor hay que separar cuáles son los trabajos prohibidos que están en el 54 de las garantías. Son como dos caras de una misma moneda. De un lado tienen lo que debe ser cumplido, que son las garantías, y del otro lado tienen los trabajos que no están permitidos. Y luego comenzamos el registro de esa relación laboral ante las CODENIS es fundamental, no solamente para poder controlar si se están dando cumplimiento a esas garantías, sino también para determinar si la persona está prestando justamente el servicio en función de lo que decíamos, no como bajo la forma de criadazgo social, por ejemplo, una explotación laboral. Hay que atender muy bien esto. Bueno, ahora vamos a hablar ya de cada uno de los ámbitos de aplicación. Pregunto a la clase si me están entendiendo, como estoy un poco así congestionada, estoy tratando de ser lo más clara posible, pero no sé si me están entendiendo. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. qué suerte. Bueno, vamos a continuar. Ratito, por favor. Bueno. Tenemos, como dijimos, 3 categorías. Vamos a llamar en función de los ámbitos de aplicación que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.
En primer lugar, el adolescente trabajador por cuenta ajena. Como les dije hace rato, estos son aquellos que trabajan al servicio de una persona empleadora. Hemos visto que la edad mínima es de 14 años. Esto se desprende del convenio 138 de la OIT. Y aquí quiero que atiendan, por favor, muy bien la jornada máxima de trabajo según edades, que es lo que siempre también preguntamos en las evaluaciones. De 14 a 16 años de edad, eso quiere decir en realidad de 14 a 15. Yo prefiero que coloquen eso, por favor, y tomen nota, porque del modo en que está presentado acá y del modo en que aparece en algunos sitios puede llevar a confusión. Entonces, para que me entiendan mejor, quienes tienen 14 y 15 años, repito, 14 y 15 años, pueden trabajar hasta 4 horas diarias y 24 horas semanales, ¿sí? Quienes tienen 16 y 17 años, 16 y 17 años, pueden trabajar hasta 6 horas diarias y 36 horas semanales. Ahora, ¿qué pasa con estos que tienen entre 16 y 17 años? Las horas se van a reducir a 4, no van a ser 6, sino que se van a reducir a 4 cuando asistan a instituciones educativas. Díganme, por favor, si entendieron o vamos a repetir nuevamente. Sería la excepción a lo último, profe. Exactamente, exactamente. ¿Por qué es una excepción? Porque todavía existen instituciones educativas. O sea, la regla sería de 6 horas diarias y 36 semanales. Pero, como dice usted, hay una excepción si asisten a instituciones educativas. Entonces, se van a equiparar las horas, así como las que están establecidas para las personas que tienen entre 14 y 15. Se van a equiparar para estas que tienen entre 16 y 17. ¿Se entendió? Sí, excelente, profe. Muy bien. Bueno, habíamos dicho también que el registro va o queda a cargo de la persona empleadora. ¿Y qué es de qué trata el registro? El registro es como al modo, una cuestión administrativa, de una proforma que se llena, que tiene que establecerse el nombre completo de la persona trabajadora adolescente, de la persona empleadora, la autorización por parte de los representantes legales de la persona que va a trabajar, por ejemplo, de los padres, si asiste a alguna institución educativa, la parte que refiera a seguro médico, todas aquellas garantías que habíamos visto anteriormente del artículo 53 y los datos para que la persona, en este caso a cargo del registro, trátese del Ministerio del Trabajo y de la CODENI, de lo que yo les decía del control, cuando realice ese control pueda verificar que esos datos son correctos y que se cumplen las garantías. Luego hay un punto muy importante que refiere, se habla de privilegio, en realidad es, no sé si llamar privilegio, porque es un derecho que le asiste o le debe asistir naturalmente a una persona que tiene necesidades especiales, como son las personas adolescentes que, por ejemplo, tienen Asperger o alguna otra situación. Entonces, la norma prevé esto para que existan cupos, digamos, y se les dé oportunidad de trabajo. Luego están las personas adolescentes trabajadoras domésticas. ¿Se acuerdan que yo les decía que aparecen como en una definición, o más que definición, nomenclatura errada en el Código de la Niñez y la Adolescencia? Y para estas personas trabajadoras domésticas existen, además de los derechos que asisten a todas en general, derechos que les asisten a estas personas trabajadoras domésticas en particular, por el lugar en el que prestan el servicio, que es la casa. Acuérdense que la palabra doméstica viene de domus, casa. Así tienen derecho a condiciones de comodidad, de higiene, de alimentación. Comodidad quiere decir una habitación adecuada. Por supuesto que tienen que contar con un baño también adecuado, la alimentación igualmente, con una jornada máxima, acuérdense, de 6 horas según edad y de 4 se asisten a instituciones educativas.
Y hablamos de una escolaridad obligatoria porque lo que busca el código es que las personas no dejen de estudiar. Incluso, les digo yo, las personas adultas que puedan llegar a prestar servicios en nuestras casas, debemos darles esa oportunidad si quieren seguir sus estudios y alentar a eso. Ya se trate, por ejemplo, de instituciones, universidades, que es lo que ocurre, por ejemplo, acá en la casa. Nosotros tenemos una persona que asiste a la universidad, acaba de llegar, bueno, ella a la media tarde ya va a la facultad y regresa más o menos a las, qué sé yo, a las 9. Entonces, la persona no solamente presta servicios en la casa, sino también tiene derechos. Estos derechos estableció en la norma, aún siendo ya mayor de edad, porque es muy importante la educación, el proceso educativo, que tenga un oficio, una profesión. Luego está la inscripción en el sistema de seguridad social, que es una cuestión no siempre cumplida y es muy importante también para que la persona pueda, en caso de requerir asistencia médica, contar con un seguro. Y la autorización de la persona representante, que les decía yo, ante la ODENI. En todo lo que no está establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, vuelvo a decir, tenemos que hacer una remisión al Código del Trabajo. El Código del Trabajo protege únicamente la actividad de la persona trabajadora por cuenta ajena, que abarca al trabajador adolescente remunerado en estas normas supletorias que se dan en el artículo 121 con los requisitos, en el 125 con los trabajos prohibidos, en el 126 con el salario, en las vacaciones que están previstas en el artículo 127. Hay que tener en cuenta que las documentaciones a presentar, como el certificado de nacimiento para determinar la edad, el certificado anual de capacidad física y mental para el trabajo que pida la autoridad sanitaria, autorización que les decía yo hace rato de la persona representante legal que tiene que ir en el registro, no estar ocupado en empleos peligrosos para la vida, la salud, la moral, que requieran esfuerzos superiores a la capacidad propia de su edad, y que eso está en leyes o reglamentos. Habíamos visto los trabajos subterráneos, los trabajos en minas, los trabajos bajo agua, que hayan completado la instrucción primaria, o que el trabajo no impida la asistencia a la escuela. O sea, lo que se requiere por lo menos es que se complete la instrucción primaria, que no trabajen en domingos ni en feriados. Y por supuesto los trabajos prohibidos, como habíamos visto ya, los expendios de bebidas embriagantes, tareas que puedan afectar moral y buenas costumbres, como por ejemplo trabajos nocturnos, ambulantes, peligrosos e insalubres, superiores a sus fuerzas físicas, nocturnas y en horas extras. Ustedes pueden ver completando lo que ya dispone el Código de la Niñez y la Adolescencia en estas normas que son del Código del Trabajo. Y las vacaciones no inferiores a 30 días hábiles corridos. Pasamos al siguiente ámbito de aplicación, que trata del adolescente trabajador por cuenta propia. Acuérdense que hace rato hablamos del trabajador adolescente por cuenta ajena. El concepto del trabajador por cuenta propia está dado en el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Quiénes son trabajadores por cuenta propia? Los adolescentes que sin relación de dependencia realizan actividades que les generen lucro económico, aun cuando lo hicieran bajo el control, que es lo que les decía yo hace rato, de sus representantes legales. Por ejemplo, el papá, la mamá, tutores u otras personas responsables. Entonces, no tienen una relación de dependencia y realizan actividades que les generan lucro económico. Como dije también anteriormente, el tercer inciso del artículo 52, que está errado, no existen niños y niñas legalmente o por ley, no se puede hablar de niño, de niña que se ocupen del trabajo familiar y encima no remunerado. Entonces, la interpretación que se tiene de eso es de la del criadajo social, pero como está prohibido, recuerden el decreto 4951, entonces hablamos de personas adolescentes trabajadoras domésticas. Bueno, vamos a la siguiente, terminamos. Bueno, quiero saber si hay algunas preguntas, algo que no
haya quedado claro en esta lección. Gonzalo, levantaste la mano. Y Derly también. Adelante, no sé quién, primero, Gonzalo, adelante. Derly, entonces. Sí, doctora, una consulta. Sí. En toda la ley no estoy viendo que se hable del tema de el puesto de aprendiz. Hay muchos jóvenes, principalmente en zona del interior, que trabajan como aprendices de ciertas profesiones. Casi la mayoría de ellos bajo ningún cuidado, excepto del tipo de maestro que le toque o de persona con quien le toque trabajar, pero trabaja para aprender una profesión, ya sea el trabajo de albañil o el trabajo de carpintero, herrero. Es algo que es muy común, pero no estoy viendo dentro de todo lo que establece la ley que haya algo específicamente para eso. Yo sé que se puede tener como adolescente trabajador en dependencia en este caso, pero esa figura de aprendiz, de que trabaja y aprende, es lo que no estoy viendo si es que se tiene alguna protección en ese sentido. Sí, el código nos refiere, esa denominación era una denominación que se tenía anteriormente, pero con la entrada en vigencia del actual código ya no se tiene expresamente de ese modo. Entonces caería bajo una de las tres nomenclaturas, o mejor dicho, y sí, nomenclaturas o ámbitos que estuvimos viendo de ERLIS. Eso es lo que está estipulado actualmente en el código. Entiendo. Gracias, profe. A vos por la pregunta. Bueno, no sé si Gonzalo yo he visto su mano levantada, pero si no, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Profe, Sí. ¿cuáles serían trabajos peligrosos? Porque vos mencionaste trabajos subterráneos, pero eso es un trabajo prohibido según el código. Igualmente los trabajos peligrosos y los trabajos prohibidos se encuentran bajo una misma, digamos, imposibilidad de prestación, porque es peligroso y está prohibido. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra persona? Profesora, son considerados también trabajo peligroso aquellas personas que trabajan en laboratorios, ¿verdad? No solamente para los menores, sino para todos, farmacéuticos en especial, Mm. que tienen una alimentación diferente y una remuneración también diferenciada. Sí, pero para ellos, para las personas menores de edad, no está permitido eso. Otra consulta, profe. Sí, Los menores quienes trabajan deberán estar protegidos por la seguridad social. sí, Gracias. no. Mario, Sí, buenas noches, profesora. buenas noches. En el artículo 32 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el inciso C, profesora, usted dijo adolescente trabajador doméstico remunerado, ¿no? En el inciso C, profesora. Debería haberse escrito así, pero no se hizo así. Y se No, y por puso eso, niño. sí, profesora, por eso para escribir, porque justamente estaba tomando nota ahí. Adolescente trabajador doméstico remunerado. Sí, así Muy es. bien, gracias, profesora. De nada. Shirley, Profe, perdón, se me fue. no te preocupes. Bueno, si a ustedes les parece, como es temprano todavía,
y yo quiero aprovechar el tiempo que puedo compartir con ustedes. Vamos ya con la siguiente lección. Así que voy a presentar, que es la última, después ya entraríamos el miércoles a hacer un repaso. Esta lección trata de lo que justamente es la parte administrativa que yo les decía al principio del año, distinta a la jurisdiccional, distinta a la que se desarrolla en los procesos en el Poder Judicial y se denomina por eso Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia. Esta lección, todo lo que vamos a ver aquí, fue extraído del libro Compendio Niñez, tomo 2, de autoría de Lourdes Barbosa y de Teresa Martínez, la actual ministra de la Niñez y la Adolescencia. Y les pido que complementen con lo que está establecido. Yo voy a ir diciendo de dónde se extrajo también lo referente a las normas, por eso digo que complementen con lo que está dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Hay que ubicarse cuando hablamos de la instancia administrativa en el ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Me permiten un ratito, por favor? ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, profe. Sí, me escucha bien, doctora. Sí. Un ratito. Después voy a... Bueno, ahora sí, voy a volver a presentar. Como les decía, esta parte refiere a la cuestión administrativa a diferencia de la judicial, por eso hablamos del Poder Ejecutivo. Este sistema nacional, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, profe, perfecto. Bien. Este Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia tiene en la cúspide, ustedes van a ver que dice, después inmediatamente ya del Poder Ejecutivo al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, quien en realidad es el ministerio que convoca y que impulsa todo lo referente a las consejerías. Primero hay un Consejo Nacional donde se aglutinan, como su nombre dice, todos los consejos departamentales, los que a su vez aglutinan a los consejos municipales. Entonces hay que venir como en degradé, como decantando, repito, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que viene como parte del Poder Ejecutivo a ser el órgano que convoca e impulsa al Consejo Nacional, que está conformado por los consejos departamentales y estos a su vez por los consejos municipales, que son acuérdense, luego las consejerías por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces hablamos de un máximo nivel de abstracción
en la parte que refiere al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué máximo nivel de abstracción? Porque allí es donde se gestan las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Luego hablamos de un nivel intermedio de abstracción y de ejecución. Eso quiere decir la parte en que los consejos, tanto nacionales como departamentales, van a poner en funcionamiento esas políticas públicas, programas, proyectos, y finalmente el máximo nivel de ejecución que está dado a través de las CODENI, que son las consejerías municipales por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si no entienden alguna cosa, me avisan por favor y voy a volver a repetir. Entonces, ¿por qué decimos, repito nuevamente, que hay un nivel máximo de abstracción en lo que refiere al Poder Ejecutivo, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Porque allí se gestan las políticas públicas que luego van a ser ejecutadas, tanto en el nivel intermedio como en el máximo nivel de ejecución por parte de las CODENI, o sea, por los consejos nacionales, mejor dicho, por los consejos departamentales y los municipales. Por ejemplo, el Consejo Departamental del 9º Departamento de Paraguarí, que aglutina a todas las CODENI de las municipalidades de ese departamento. Cada consejo departamental tiene sus propios requerimientos, sus propias necesidades, sus propios programas, proyectos que van a ejecutar conforme a la realidad departamental. Por eso es que hay un nivel intermedio de abstracción y de ejecución allí. Y en las CODENI es que hay un máximo nivel de ejecución de esas, a través de la ejecución de esas políticas públicas. Acá tienen ustedes la estructura y conformación del sistema de protección integral. Ahí ven nuevamente, es lo mismo que teníamos anteriormente, pero aquí como una especie de concentrado, digamos, el nudo que son los consejos municipales. Está el Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que allí se encuentra ese Consejo Nacional, dije, se aglutinan a todos los consejos departamentales, luego están en los consejos departamentales, y por eso tienen la consejería departamental, y finalmente los consejos municipales en la consejería municipal, las CODENI. Por eso tienen ahí el núcleo, vamos a llamar el nivel máximo de ejecución de las políticas públicas. Este sistema de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, sistema nacional, que prepara, ejecuta y supervisa la política nacional destinada a garantizar la plena vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se rige por los planes que tenemos en el país. Por ejemplo, no solamente el plan, la política nacional en materia de niñez y adolescencia, también el Plan Nacional 2030, por ejemplo, ya que a partir de estos planes que incluso van más allá de los gobiernos, porque los gobiernos duran 5 años, lo que dura el periodo presidencial, pero muchos de estos planes abarcan a más de un gobierno. Entonces, el sistema, repito, de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia tiene que funcionar a partir de esos planes, políticas, programas y proyectos. Y ahí por eso decimos que prepara, ejecuta, se pone a funcionar a través de la realización de actividades previstas en los planes, y luego tiene que haber una supervisión, es decir, un monitoreo, una evaluación de lo que se hizo o se dejó de hacer. Y si se dejó de hacer, bueno, entonces hay que fundamentar por qué no se hizo. Vamos a suponer que se diga no se tuvo la cantidad de recursos suficientes, a pesar de que en el presupuesto o fue solicitado al Poder Legislativo presupuestariamente hablando, pero no se hizo lugar a la solicitud. Entonces se tiene un impedimento para lograr, si se quiso lograr 100, se logró a lo mejor 70. Hay que ver entonces siempre si se ejecutar. También dentro de este Sistema Nacional de Protección hablamos de programas y acciones a nivel, como dije, de todo el país,
de determinados departamentos y de los municipios específicamente, y que esa normativa que regula y que integra, porque tiene que haber un trabajo armónico, un trabajo integral entre los programas, acciones, proyectos, actividades, se tienen que determinar a partir de lo que cada, vamos a hablar, territorio requiera. No es la misma, no son los mismos requerimientos los que se tienen en ese 9º departamento que yo dije, por ejemplo, de Paraguarí, que los requerimientos que se puedan llegar a tener en el Chaco paraguayo, o los requerimientos que se puedan llegar a tener en Encarnación, o los que se puedan llegar a tener en San Pedro, en Concepción, Amambay, etc. Entonces, el modo de regular, el modo de integrar y de controlar cómo se están ejecutando esos programas y acciones a nivel nacional, departamental, municipal, es por medio de las autoridades que integran estos consejos. ¿Cómo se financian estos programas, proyectos, actividades? Están financiados con parte del presupuesto general de gastos de la Nación a través de lo que establece el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y los consejos departamentales, y también financiado con recursos de presupuestos municipales por parte de los consejos municipales y de la consejería, que son las CODENIS, la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Entonces, fíjense por favor cómo tenemos dos ámbitos bien claros de financiamiento: presupuesto general de gastos y los presupuestos municipales. Y acuérdense que los consejos municipales integran lo que tienen allí arriba, los consejos departamentales, pero en cada departamento, y otra vez allí aparecen las CODENIS. Y luego está cómo se integran. Está el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que hemos visto, el Consejo Nacional, los consejos departamentales y los consejos municipales. ¿Por qué hablamos de un sistema? Porque es un constructo donde confluyen esos distintos actores, instancias y actores, para poder ejecutar esto que dice ahí, las políticas de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ustedes tienen en el artículo 37 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esa es la denominación. Sistema Nacional, repito, de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cuál es la función del sistema? Como vimos, regular e integrar los programas y acciones en todos los niveles. El nivel macro, que es el nivel nacional. El nivel intermedio, vamos a llamarle, que es el departamental, y el micro, que es el municipal. Hemos visto también que los recursos se obtienen a través de las financiaciones que están previstas en el presupuesto nacional, departamental y municipal. Y hay un órgano central llamado operativo, que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que depende del Poder Ejecutivo, que viene a ser como el rector, vamos a llamarle así, el órgano rector de estas políticas de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia? Eso quiero que por favor vuelvan a revisar. Hay una modificatoria que se hizo posteriormente con una ley especial que hace referencia justamente al paso, porque antes era Secretaría, después se convirtió en Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, pero yo les voy a hacer ya un recuento de lo que en general y que tiene que ver con estas políticas de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia hace el Ministerio de la Niñez. Lo primero es que habrán visto hace poco tiempo la doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, dio a conocer esa política nacional por parte del ministerio. A partir de la política nacional se desprenden todas las demás políticas departamentales, municipales, para ejecutar planes y programas que se elaboran en ese sistema y de acuerdo a lo que requiere cada, vamos a llamar, unidad territorial. Además, este Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene la gran responsabilidad de supervisar
cómo están dándose los trabajos, tanto a nivel de los consejos nacionales o del Consejo Nacional, de los consejos departamentales y de los consejos municipales, porque no pueden estar esos programas, planes, proyectos descolgados unos de otros, sino que tiene que haber una interrelación armónica entre los mismos. Tiene que haber una coordinación, como dice allí. Además, la gestión, el impulso de las o a las instituciones y organizaciones que integran el sistema tienen que venir de una gestión propiamente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y también gestionar asistencia técnica por parte de instituciones nacionales y extranjeras. Por ejemplo, lo que llamamos las cooperantes. Voy a citar algunas: la cooperación española, de la Unión Europea, la cooperación del programa de las Naciones Unidas, PNUD, de UNICEF, en este caso, que se encarga exclusivamente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, AECID, que también es Agencia Española de Cooperación. Entonces, todas esas gestiones vienen de este órgano rector. Y también el ministerio tiene que registrar a las organizaciones no gubernamentales o las ONGs que se dedican a la problemática de la niñez y la adolescencia. Hay una coordinación que se llama CEDIA, de los derechos de la infancia y de la adolescencia, que aglutina a todas las ONGs que se dedican a trabajar con la problemática de la niñez y la adolescencia. Ahora vamos a ver cómo están integrados estos distintos órganos. Por ejemplo, el Consejo Nacional, que habíamos visto, viene a ser acuérdense, el nivel, o sea, está el nivel máximo de abstracción, que es el Ministerio de la Niñez. Luego el intermedio, donde ya están los consejos. Y aquí aparece el Consejo Nacional, convocado por la ministra de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y cómo está integrado el Consejo Nacional? Por un representante del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, un representante del Ministerio Público, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Educación y Cultura, Justicia y Trabajo, y también de la Defensa Pública. Igualmente integra un representante de los consejos departamentales. Acuérdense, los consejos de los distintos departamentos, o sea, de todos los departamentos tiene que haber un representante, y luego uno de las organizaciones no gubernamentales de cobertura nacional, como por ejemplo CEDIA. ¿Cuáles son las funciones de este Consejo Nacional? Formular políticas para la promoción, atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, aprobar y supervisar planes y programas específicos elaborados por el Ministerio, no por la Secretaría, por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, dictar su reglamento interno. Acuérdense, por favor, que las políticas para la promoción, atención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen que estar relacionadas con los planes, programas, por supuesto, por ejemplo, el plan 2030, al que escribe Paraguay y que establece unas líneas, unas directrices, un lineamiento, vamos a llamar. Eso tiene que estar de acuerdo a lo dispuesto en la agenda. No podemos formular políticas descolgadas. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en un marco, como dije, armónico e integral. Luego tenemos estos, voy a volver atrás para que puedan diferenciar. Estuvimos viendo recién el Consejo Nacional y ahora los consejos departamentales. Vuelvo atrás. El Consejo Nacional es convocado por la ministra de la Niñez y la Adolescencia. Los consejos departamentales son convocados por la gobernación de cada departamento del país. Están las gobernaciones. ¿Y cómo está integrado por ende? Por un representante de la gobernación, de la Junta Departamental, de instituciones públicas de cobertura departamental, organizaciones no gubernamentales de cobertura departamental, organizaciones de niños, niñas y adolescentes del departamento de que se trate, y los consejos municipales. Ven que acá estamos ya en un nivel más pequeño que el anterior, porque ya estamos hablando de las gobernaciones de cada departamento del país. ¿Y cuáles son sus funciones? Aprobar planes y programas para el departamento y apoyar la ejecución de esos planes y programas. Apoyar a las municipalidades del departamento en la ejecución de programas y dictar sus reglamentos. Fíjense que casi en todos los casos esas funciones vienen a ser las mismas, pero varían en cuanto a quienes integran.
Si vuelvo otra vez para hacer un comparado, acá en el anterior hablábamos de políticas, planes, programas y reglamentos. Acá hablamos de planes, programas y de reglamento. Y luego tenemos las CODENI, que ya son como, hace rato estuvimos revisando las que conforman ese núcleo central, Consejería por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que dependen de las municipalidades y son las que tienen la ejecución, cuando decíamos el máximo nivel de ejecución. El ministerio era de abstracción porque elabora las políticas y las CODENIs de ejecución porque tienen que poner en práctica en ese nivel ya específico, digamos, del eslabón de la cadena, todo lo que viene nuevamente voy a utilizar la palabra en degradé, bajando el ministerio, pasando por el Consejo Nacional, pasando por los consejos departamentales y finalmente llegar a los consejos municipales y las CODENIs. ¿Y qué son estas CODENIs? Bueno, allí se prestan servicios, como dice su nombre, de carácter municipal. Son servicios permanentes, gratuitos, de atención, promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque no se establecen aranceles, no se cobra por esto, como están integrados a cargo de un director, el director o directora de la CODENI, y también se integra con profesionales que son abogados, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, personas de reconocida trayectoria en servicios a la comunidad. Es muy importante que las CODENIs cuenten con estos profesionales porque en cada caso que se pueda presentar, la CODENI tiene que estar asesorada por profesionales que tengan la experticia. ¿Cuáles son las atribuciones de estas consejerías? En el artículo 50 del código pueden encontrar: intervenir preventivamente en casos de amenazas a transgresiones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, convocan a los padres, a las madres, a una audiencia para decir, o mejor dicho, preguntar a partir de una denuncia que recibieron qué está sucediendo en la casa, porque el niño o la niña no van a la escuela. Cómo vamos a hacer una intervención también de prevención de la violencia, en este caso de los maltratos o del maltrato infantil, bueno, distintos temas. Luego también brindan o deben brindar orientación especializada a las familias para prevenir situaciones críticas, como dije, evitar estos casos que son tan acuciantes de violencia doméstica e intrafamiliar. Habilitar entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar programas de abrigo. Acuérdense que el concepto del abrigo son instancias en las que se institucionalizan a niños, niñas y adolescentes que no pueden estar con sus familias. ¿Por qué? Porque sus familias les representan un riesgo, por ejemplo. Luego tenemos dentro de las atribuciones, vamos a hacer otra vez atrás para que puedan distinguir. Estas son las atribuciones de estas consejerías municipales, donde las atribuciones de las CODENIs ya directamente implican la derivación a jueces y fiscales, por ejemplo, de la jurisdicción especializada, cuando sus competencias o exceden sus competencias. Vamos a suponer que justamente tengan que dictar una medida de abrigo. Eso no lo pueden hacer sin intervención del Poder Judicial, en este caso el juzgado de la niñez y la adolescencia. También llevar un registro del niño, niña y adolescente que realiza actividades económicas, apoyar la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad si es que se dan estas situaciones, coordinar con entidades de formación profesional, programas de capacitación de adolescentes trabajadores, eso que preguntaba hace rato el compañero, se puede dar a través de estas entidades de formación profesional, que él hablaba de aprendizajes o aprendices. Luego está la provisión de servicios de salas maternales, guarderías y jardines de infantes. Finalmente, los consejos municipales son convocados por la intendencia y están integrados por un representante de la intendencia, justamente de la Junta Municipal, de la Consejería de los Derechos, que son las CODENIs, de promoción y defensa de los derechos de niños y adolescentes, de las organizaciones no gubernamentales de cobertura municipal solamente, que trabajan en ese municipio,
por comisiones vecinales y organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Esos son los consejos municipales. Entonces, es importante distinguir cuando hablamos de consejos municipales y cuando hablamos de las CODENIS propiamente de cada municipalidad. ¿Cuáles son las funciones de los consejos municipales? Orientar las gestiones que tenga a cargo para el desarrollo de programas de atención directa y promoción integral de derechos de niños, niñas y adolescentes del municipio, coordinar programas y acciones emprendidas por instituciones públicas y privadas también, orientadas a poner en marcha o ejecutar derechos, garantías de niños, niñas y adolescentes, proponer a las municipalidades un presupuesto anual de los programas de las consejerías y dictar su reglamento interno. Entonces, esta unidad, como acabo de decir, tiene que ver con eso que cuando empezamos las clases yo les había dicho, son las instancias administrativas, no es la instancia jurisdiccional, no es el Poder Judicial, y que hay que distinguir muy bien porque trata justamente de casos, por ejemplo, de los problemas sociales y no de los problemas que se judicializan, salvo que exista necesidad de judicializar, entonces allí sí pasan de la instancia administrativa a la instancia jurisdiccional. Y con esto terminamos nuestro desarrollo del contenido programático sin perjuicio de que el día miércoles yo vaya a desarrollar con ustedes un repaso de lo que dieron sin que yo esté presente para que, por supuesto, yo sé que la profesora y el profesor desarrollaron todo muy bien, pero me gustaría repasar con ustedes algunos puntos que considero importantes. Bueno, no sé si hay preguntas, si hay alguna duda. Hola. No, profe, está todo muy claro, por lo menos por mi parte. Gracias, Carmen. ¿Alguna otra persona? De mi parte está todo muy claro, profesora. Bueno, la tranquilidad que tenemos es que estamos al día cumpliendo con todo lo que se nos requiere y les pregunto en ese sentido si están también contando con los materiales en el aula. Sí, profe. Qué bueno. Bueno, no sé quién levantó la mano. Profe, una consulta. Sí. Vez pasada cuando tuvimos clase con la doctora Mili, estaba Pili. comentando de que, Pili, perdón, Sí. estaba comentando de que menor ya no se utiliza más ese término. Entonces, cuando uno quiere pedir un permiso para que salga un niño del país, ¿cómo se pide? ¿Cómo es ahora su término? Porque siempre estamos acostumbrados a decir permiso para salida del país del menor. ¿Se acuerdan que eso dimos en la primera clase? Cuando yo les dije que hay un cambio de la doctrina de la protección, de la doctrina de la situación irregular, que pasamos a la doctrina de la protección integral a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña por Ley 57 del año 90, que a partir de ahí se deja usar la palabra menor a secas porque se considera peyorativa, por eso hablamos de niño, niña y adolescente, pero sí se puede usar la palabra persona menor de edad o menor de edad, pero lo que no se puede es usar la palabra menor a secas porque se considera peyorativa. No sé si te acordás, Carlos. Sí, pero y lo mismo estaba mencionando también la doctora Pili. Y por Claro. eso no me estaba preguntando cómo, o sea, sería el término permiso del menor de edad para salir del país, sería entonces. Se llama autorización para viajar al exterior de niños, niñas y adolescentes. Perfecto, sería ese el término que se tiene que utilizar entonces. Gracias, Sí. profesora. De nada, Carlos. Sí, Valeria. Profe, respecto a tu pregunta sobre los materiales, en el Classroom está hasta la lección 7. El resto estaría faltando.
Ya, y vamos a ir colocando entonces durante la semana. Yo llegué ayer recién del viaje, así que me estoy poniendo al día, pero desde allá estaba supervisando todo y lo que falte vamos a ir colocando en el Classroom porque, bueno, las clases grabadas se levantan y los materiales también que vamos a ir poniendo allí, ¿sí? Profesora, una consulta. Sí, Oscar. Usted habló de proyectos que van más Sí. allá de los proyectos que tienen los gobiernos, o sea, que de un gobierno pasa a otro gobierno. Mm. ¿Dichos proyectos son hechos acá por el Ministerio de la Niñez o son proyectos, como se diría, enlatados que tienen que sí o sí aplicarse acá en el Paraguay? Sobre No. todo respecto a la niñez. Pregunto. Siempre son no solo los proyectos, cualquier política o plan o programa y bajando proyecto, no es dable en ningún caso aplicar lo que usted dice, los enlatados, porque no van a responder a la realidad nacional. Lo que ocurre es que, por ejemplo, una cooperación dice, tenemos posibilidad de cooperar con Paraguay en un tema. ¿Cuál sería el tema? Erradicación de la explotación infantil o del trabajo forzado. Entonces, el tema es ese, pero el país tiene que establecer cuáles son las líneas, cuáles son sus propios requerimientos o necesidades de acuerdo a la realidad nacional. No es que vienen ya enlatados y tenemos que aplicar a sí mismos. El proyecto 2030 que tanto está discutiendo ahora, sobre todo está metido en el Ministerio de Cultura. A la agenda. La agenda. Usted habló de eso también de repente, dijo que la Agenda 2030 es una agenda nacional, paraguaya. También. O sea, es una agenda que Paraguay adscribe con sus propias realidades. No sé si se entiende lo que digo. Se establece un plan o un programa o un proyecto en función de la Agenda 2030 para Paraguay, para lo que Paraguay dice que tiene que ejecutar. Nadie nos impone. Nosotros como país determinamos en esa agenda que vamos a ejecutar. Permiso, profesora, quiero nomás aportar también. Creo que el compañero se refiere a las ODS. A las ODS que tienen como meta el año 2030. Un ratito. Los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte de ese proceso, pero él se está refiriendo a la Agenda 2030, Graciela, a no ser que no sea eso, pero entendí claramente que dijo la Agenda 2030. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible como parte de la agenda. Sí, pero generalmente eso se aplica también a la Agenda 2030, profesora, porque tiene que tener el enfoque de las ODS. Vuelvo a decir, son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No, si ustedes quieren, en la siguiente clase puedo tocar, les puedo presentar y todo cómo se enfoca eso. Pero claro que la agenda es una agenda a la que Paraguay adscribe y también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Paraguay adscribe y con sus propias políticas, planes, programas y proyectos en función de nuestra realidad nacional. Así como, le voy a poner un ejemplo, yo estoy en el Poder Judicial y dentro de la Agenda 2030, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que refiere a género, tengo que luchar contra la erradicación de la violencia doméstica e intrafamiliar. Entonces, los planes, programas y proyectos que tenemos que ejecutar se dan en función de esa realidad nacional con base en datos estadísticos. Por ejemplo, vemos que en Central hay un mayor índice, entonces tenemos que allí establecer un plus. No es que se trae algo y se aterriza en el país, sino que el país tiene que a su vez verificar cuáles son los modos en que va a enfocar de acuerdo a su propia, repito, realidad nacional y a sus necesidades. Pero lógico, son las agendas muchas veces de OEA, de ONU, porque Paraguay ratifica esas convenciones, así como vimos la OIT, por ejemplo.
pero de acuerdo a nuestra realidad nacional. Por eso es que la política de niñez y adolescencia viene del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, o la del Ministerio de Educación, o la del Ministerio de Salud. Cada ministerio aterriza, para que me puedan entender, estas directrices orientadoras de acuerdo a nuestra realidad nacional. Tienen que elaborarse esos planes, programas, proyectos en función de una política pública que Paraguay elabora. Sí, profe, está bien, excelente su explicación, pero tienen que tener el enfoque de los objetivos de desarrollo Por sostenible, que son supuesto, 20 o 21. pero eso nadie niega. Por Sí, supuesto. no, pero a eso se refería, creo, el compañero también, de que eso viene a nivel ya internacional establecido y cada uno después va desarrollando de acuerdo a la misión y visión institucional. Parece que no sé, o no me entendieron o no sé qué es lo que pasa. Justamente les digo, viene una agenda que adscribe el Paraguay a través de la ratificación de las convenciones internacionales, y esa agenda se baja a tierra en función de nuestra propia realidad. Por supuesto que estamos hablando de una agenda 2030 para Paraguay en función de esos acuerdos internacionales. Lo que no quiero es que crean ustedes que nos vienen, como él dijo, enlatados y que tenemos que cumplir nosotros como algo impuesto. No, Paraguay adscribe a esos instrumentos internacionales y conforme a esa adscripción elabora, redacta sus planes, programas y políticas. Sí, profesora, se entiende, al menos yo entiendo muy bien. Ah, bueno, qué suerte entonces. Pero es así como creo que como le mencioné, porque Paraguay suscribe esos compromisos y luego tiene que bajar eso a su realidad, pero Y eso tiene es que lo que estar dije. enmarcado a esos objetivos. A Y eso eso nomás es me refiero, profesora. pero Yo puede, no es que salgo de eso. pero puede hacer reservas. Puede hacer reservas. No necesita, así como hizo reserva en relación con la edad, puede hacer reservas también. No necesariamente así mismo tiene que cumplir, puede hacer reservas. Que es lo que ocurre con el tema de la OIT que les dije al inicio. Puede hacer reservas. Yo les digo porque yo trabajo en esto hace muchísimos años. Oscar, no sé si te quedó clara la pregunta, la respuesta mejor. Sí, profesora. Por el Bueno. momento sí. Carlos Aguilera, ¿querías decir algo más? No, también pues se está hablando de una agenda 2030 globalizada. Cuando habla de globalizada, yo entiendo de que es un régimen, o sea, un régimen que se tiene que hacer a nivel mundial de todos los países. Pero Eso no es así. pero no son enlatados y no son tampoco, a ver, por eso es que expliqué, creo por lo menos que expliqué tan minuciosamente, que son compromisos que se enmarcan en los tratados internacionales. Cada país ejecuta de acuerdo a su propia realidad, por eso es que no son enlatados. Ahora sí entiendo. Yo creo que por ahí también iba la pregunta de Oscar, porque Y se bueno, habla mucho de eso, de y que desde algo desde el uno primer puede- momento, siempre acá yo les dije que eso es así. Lo que pasa es que las personas interpretan mal porque hay una mala comunicación a nivel de la prensa, a nivel de personas que no dicen claramente cómo funciona este tema. Hablando, yo estuve, por supuesto, como les digo, hace, no sé, muchísimos años que trabajo en esto, casi, o más de 20 años ya. La semana pasada justamente estuve por Naciones Unidas, por OEA. Nosotros tenemos un trabajo articulado, pero dentro de esa articulación se respeta lo que los estados a través de sus realidades disponen. Entonces, no es que todo el mundo tiene que hacer la misma cosa, sino que el estado tiene unos lineamientos, o mejor dicho, las agendas tienen lineamientos y los estados
en función de los mismos establecen esas políticas, porque son unas políticas públicas. A partir de las políticas públicas se desprenden los planes, los programas y los proyectos, así en degradé, en orden. Pero podemos traer ejemplos sin problema en la siguiente clase para que ustedes vean, o incluso le podemos invitar a la ministra Teresa Martínez también para que nos dé un pantallazo de cuáles son los principales que estamos ejecutando en la actualidad y van a ver mejor cómo está funcionando eso en la niñez y la adolescencia. Podríamos hacer eso. Así es. Bueno, señoras y señores, siendo las 21 horas y 55 minutos, vamos a dar por concluida esta clase. Los delegados están por acá. Sí, profe. Se grabó la clase, ¿verdad? Se está grabando esto. Hola. Doctora. Un ratito, por favor. ¿Se grabó la clase? Sí, doctora. Voy a pasar el link. Perfecto. Para que Joaquina pueda ir levantando y ustedes puedan tener en el Classroom. Bueno. Sí, voy a pasar en su WhatsApp, doctora, en su privado. Excelente. Bueno, que tengan una buena noche y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles. Ya vamos a hacer un repaso de los puntos principales. ¿Sí? Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches.